Mi esposa dijo, terminé con este matrimonio. Yo solo sonreí y respondí, me parece bien. Un mes después, ella apareció en mi nuevo lugar y se congeló cuando vio con quién estaba cenando. Mi esposa me entregó los papeles del divorcio con mi café de la mañana, esperando lágrimas y súplicas. En lugar de eso, sonreí y firmé cada página sin leerlas. Ella pensaba que me estaba destruyendo, pero no tenía idea de que yo había estado 3 pasos por delante durante meses. Lo que pasó después destrozó su mundo por completo. Mi nombre es William Winters. Tengo 48 años y dirijo un negocio de consultoría de tecnología de la información que ayuda a pequeñas empresas a configurar sus sistemas informáticos. Es un trabajo estable que paga lo suficientemente bien como para mantenernos cómodos en nuestra casa en Riverside Heights. Al menos nos mantuvo cómodos hasta la mañana en que encontré esos papeles de divorcio sobre la encimera de la cocina como si fueran la cuenta de un restaurante. Charlotte los había colocado justo al lado de mi taza de café. Y no de forma accidental, por supuesto. Ella siempre ha sido precisa con estas cosas, organizando todo de manera exacta. Los papeles estaban impecables, obviamente recién salidos de algún bufete de abogados del centro de la ciudad que cobraba por hora solo por respirar su aire. Primero levanté mi café, tomé un largo sorbo y me quedé mirando los documentos legales. 22 años de matrimonio reducidos a una pila de formularios con pequeñas notas adhesivas amarillas que marcaban donde necesitaba firmar. Charlotte entró desde el pasillo, todavía con su ropa de yoga. Había estado yendo a esas clases 3 veces por semana durante el último año, aunque yo había empezado a notar que nunca parecía particularmente flexible cuando llegaba a casa. Quiero el divorcio, William, anunció, sin siquiera mirarme. Estaba jugueteando con su botella de agua, desenroscando y volviendo a enroscar la tapa como si fuera la tarea más importante del mundo. Dejé mi taza y miré realmente los papeles por primera vez. Todo ya estaba completado, ordenado y organizado. Ella había pensado bien esto. Probablemente pasó semanas planeándolo. De acuerdo, dije, alcanzando el bolígrafo que ella había colocado cuidadosamente junto a los documentos. Me parece bien. El silencio que siguió fue increíble. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza mientras procesaba mi respuesta. Probablemente ensayó esta escena una docena de veces, tal vez incluso la practicó frente al espejo de su baño, pero supongo que ninguno de sus ensayos me incluía simplemente estando de acuerdo. Comencé a firmar los papeles, una página a la vez. Mi firma se veía igual que siempre. Firme, clara, sin manos temblorosas ni florituras dramáticas. Solo William Winters haciendo lo que hace William Winters, manejar los asuntos de manera eficiente. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente Charlotte. Su voz sonó más aguda de lo normal. ¿No vas a preguntar por qué? ¿No vas a luchar por nosotros? La miré entonces. La miré de verdad. Era hermosa. No se podía negar. Tenía 45 años y todavía podía hacer que la gente se diera la vuelta cuando entraba a una habitación. Pero había algo diferente en sus ojos ahora. Algo que había estado creciendo durante meses. Distancia, tal vez. ¿O culpa? ¿Debería luchar por nosotros, Charlotte?, pregunté, manteniendo mi voz calmada, porque desde donde estoy sentado, parece que ya has tomado una decisión sobre todo. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo, luego la volvió a cerrar. Terminé de firmar la última página y deslicé los papeles de vuelta por la encimera hacia ella. Ahí tienes, dije, levantando mi café de nuevo. ¿Todo listo? Charlotte se quedó allí por un minuto más, tal vez esperando que me derrumbara o le rogara que lo reconsiderara. Cuando eso no sucedió, recogió los papeles y salió de la cocina sin decir otra palabra. Me quedé allí bebiendo mi café, escuchando sus pasos resonar por la casa, y me di cuenta de que me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba allí. La verdad es que había estado recolectando pruebas durante meses sin siquiera darme cuenta. No porque estuviera tratando de armar un caso contra Charlotte, sino porque cuando trabajas en tecnología de la información, notas patrones. Los datos no mienten, y tampoco lo hacen los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Empezó con cosas pequeñas. Charlotte siempre había sido predecible con el dinero.
Compras del supermercado los martes, gasolina los fines de semana, su cita mensual en la peluquería el primer viernes. Pero hace unos 6 meses, comenzaron a aparecer nuevos cargos. Almuerzos caros en restaurantes de los que nunca había oído hablar. Reservas de hotel en nuestra propia ciudad. ¿Por qué alguien necesitaría una habitación de hotel a 20 minutos de su casa? Luego estaba el perfume. Charlotte había usado la misma fragancia durante años, algo ligero y floral que compraba en Nordstrom. Pero últimamente, cuando llegaba a casa de sus reuniones del club de lectura, había algo diferente, más pesado, más exótico. El tipo de fragancia que se adhiere a la ropa cuando has estado en algún lugar donde no deberías estar. La mayor señal de alerta fue su comportamiento con el teléfono. Charlotte solía dejar su teléfono en todas partes, la encimera de la cocina, la mesa de café, el lavabo del baño. Ahora estaba pegado a su mano, boca abajo cada vez que lo dejaba en algún lugar. Y desarrolló el hábito de llevarlo al baño cada vez. Pero la verdadera prueba irrefutable fue el historial del sistema de posicionamiento global de su automóvil. El mes pasado, la había ayudado a actualizar el sistema de navegación cuando empezó a fallar. Mientras me desplazaba por los destinos recientes para liberar algo de memoria, noté direcciones que no coincidían con su rutina habitual. Un complejo de apartamentos en el centro, un bar de vinos en el distrito financiero, lugares que Charlotte nunca había mencionado visitar. No la confronté por nada de eso. ¿Cuál era el punto? Si alguien quiere irse, se va a ir sin importar lo que digas o hagas. Y honestamente, una parte de mí sentía curiosidad por ver cuánto tiempo mantendría la farsa. La mañana que me entregó esos papeles, sentí algo parecido al alivio. No porque quisiera que nuestro matrimonio terminara, sino porque la simulación finalmente había acabado. No más preguntas sobre si me estaba imaginando cosas. No más dudas sobre mí mismo cuando ella llegaba a casa con historias que no cuadraban del todo. Charlotte estaba arriba ahora, probablemente llamando a su abogado para confirmar que los papeles estaban firmados. Podía escuchar su voz a través del techo, emocionada y animada de una manera en la que no había sonado estando conmigo en meses. Terminé mi café y abrí mi computadora portátil de nuevo. Mis clientes dependían de mí para administrar sus portafolios, y al mercado no le importa el drama personal. Además, mantenerme ocupado alejaría de mi mente el hecho de que mi esposa de 22 años acababa de salir de mi vida de manera tan casual como saldría de una tienda de comestibles. Lo curioso de los finales es que a veces se sienten más como comienzos. 3 días después de que Charlotte firmara los papeles, reunió a su equipo de gestión de crisis en Bella Vista, ese lugar de desayunos tardíos demasiado caro en el centro donde cobran 15 pesos por una tostada con aguacate y la llaman artesanal. Me enteré de la reunión porque Paige Barrett publicó una foto de su torre de mimosas en Instagram con la leyenda, apoyando a mi chica en tiempos difíciles. Paige había sido la amiga más cercana de Charlotte desde la universidad. Aunque nunca entendí por qué, era el tipo de mujer que coleccionaba el drama de otras personas como algunas personas coleccionan vino añejo, siempre causando problemas, siempre lista con un consejo que de alguna manera empeoraba las situaciones en lugar de mejorarlas. El grupo incluía a Rachel Stone, quien se había divorciado 2 veces y lo trataba como un deporte competitivo, y a Michelle Harper, cuya principal calificación para dar consejos sobre relaciones era que había estado casada con el mismo hombre durante 15 años a pesar de despreciarlo claramente. Me enteré de toda su conversación porque Rachel, bendita sea, tomó demasiadas mimosas y me llamó más tarde esa noche. A Rachel siempre le caí mejor que Charlotte, probablemente porque la había ayudado a navegar por el acuerdo de su segundo divorcio sin cobrarle mi tarifa de consultoría habitual. William, dijo Rachel cuando contesté, arrastrando un poco las palabras. Solo quería que supieras que tu esposa está completamente delirando. ¿Por qué lo dices? Pregunté, genuinamente curioso. Ella está sentada ahí diciéndonos cómo simplemente firmaste los papeles sin pelear, como si no te importaran 22 años de matrimonio, explicó Rachel. Te está pintando como este hombre frío y sin corazón que tiró a la basura su relación sin siquiera preguntar por qué. Me recosté en la silla de mi escritorio, sonriendo a pesar de mí mismo. ¿Y qué pensaron ustedes al respecto? Bueno, Paige y Michelle se lo estaban creyendo todo, haciendo todos los ruidos de compasión correctos, dijo Rachel. Pero te conozco desde hace 8 años, William. No eres frío. Eres inteligente.
Y si no luchaste por ese matrimonio, es porque ya sabías que no valía la pena luchar por él. Rachel era más astuta de lo que la gente creía. ¿Qué más dijo Charlotte? Oh, tiene toda esta narrativa resuelta, continuó Rachel. Pobre esposa abandonada, esposo cruel que ni siquiera discutía las cosas. Le está sacando todo el provecho posible. Pero aquí está el detalle. Cuando Paige le preguntó si estaba triste por perderte, Charlotte no pudo dar una respuesta directa. Siguió hablando sobre seguir adelante y nuevos capítulos como si estuviera leyendo de un libro de autoayuda. Después de colgar con Rachel, me senté en la oficina de mi casa por un rato, pensando que Charlotte estaba haciendo exactamente lo que yo había esperado, jugar a ser la víctima, controlar la historia. Pero había algo satisfactorio en saber que al menos una persona vio a través de la actuación. La verdad era que no estaba enojado por la versión de los hechos de Charlotte. Si ella necesitaba pintarme como el villano para sentirse mejor consigo misma por engañarme, ese era su problema. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme que manejar las opiniones que otras personas tenían de mí. Durante las siguientes 2 semanas, me moví por la casa como un cirujano, retirando con precisión todo lo que me pertenecía mientras dejaba el mundo de Charlotte completamente intacto. No estaba siendo cruel. Estaba siendo práctico. Las rupturas limpias sanan más rápido que las desordenadas. Comencé con la oficina de mi casa, empacando cuidadosamente mi equipo informático, los archivos de los clientes y una foto enmarcada de mis padres que había estado en mi escritorio durante 10 años. Charlotte pasó por allí unas cuantas veces mientras yo trabajaba, pero nunca dijo nada. Solo me miraba desmantelar mi espacio con el mismo desapego clínico que había mostrado al firmar sus papeles. Mi ropa fue lo siguiente. 22 años de matrimonio acumulan mucha ropa, pero solo me llevé lo que compré yo mismo o lo que genuinamente me importaba. El traje caro que Charlotte había elegido para ocasiones importantes se quedó en el armario. Si ella quería recordarme a través de opciones de tela, era bienvenida a quedarse con esos recuerdos. La parte más difícil fue decidir qué hacer con nuestras pertenencias compartidas. El sofá de cuero que compramos para nuestro 5º aniversario. El juego de comedor de sus padres, la cafetera que había servido el desayuno todas las mañanas durante 3 años. Todo eso se quedó. No estaba interesado en pelear por muebles o dividir electrodomésticos de cocina como si fuéramos compañeros de cuarto de la universidad mudándonos de un dormitorio. Pero tuve que tomar algunas cosas que importaban. La caja de herramientas que mi padre me había dado cuando compré mi primera casa. La pelota de béisbol firmada de cuando había llevado a un cliente a un juego de los Cardinals y atrapé una pelota fuera de la línea de juego. La pequeña caja de madera donde guardaba los gemelos y el reloj que Charlotte me había regalado para nuestro 10º aniversario, en la época en que los regalos entre nosotros todavía significaban algo. El proceso tomó exactamente 12 días. Cada noche, cargaba otra caja en mi camioneta y la llevaba a la unidad de almacenamiento que había alquilado al otro lado de la ciudad. Charlotte nunca preguntó a dónde llevaba las cosas o si necesitaba ayuda. Ella simplemente continuó con su rutina: gimnasio, club de lectura, misteriosas llamadas telefónicas atendidas a puerta cerrada. El último día, caminé por la casa por última vez, revisando si me había perdido de algo. El lugar ya se sentía diferente, como una habitación de hotel después del registro de salida. Limpio, neutral, listo para el siguiente ocupante. Dejé la llave de mi casa en la encimera de la cocina, justo donde Charlotte había colocado esos papeles de divorcio 2 semanas antes. Sin notas, sin gestos dramáticos, solo la entrega práctica de la propiedad. Al atardecer, estaba parado en mi nuevo apartamento, mirando una vista que me pertenecía por completo. Charlotte llegaría a casa para encontrar mi ausencia como la pieza de un rompecabezas perfectamente cortada. Obvia en su forma, pero dejando la imagen general sorprendentemente completa sin ella. Mi nuevo apartamento estaba en Highland Drive, un complejo moderno a 15 minutos de mi antigua casa, pero a un mundo de distancia en todos los sentidos que importaban. Último piso, unidad de esquina, ventanas del piso al techo orientadas al este hacia las montañas. El alquiler era razonable. El edificio tenía una seguridad sólida. Y lo más importante, nadie allí me conocía como el esposo de Charlotte. Amueblé el lugar de manera minimalista, solo con lo que necesitaba para funcionar. Un sofá cómodo,
una mesa de comedor decente que funcionaba también como espacio de trabajo, y un juego de dormitorio que se adaptaba a mis verdaderos hábitos de sueño en lugar de las fantasías de decoración de Charlotte. Sin cojines decorativos, sin piezas de acento, sin muebles que se vieran bien pero que no tuvieran un propósito práctico. La mejor parte fue configurar la oficina de mi casa exactamente como yo quería. 3 monitores para gestionar múltiples cuentas de clientes simultáneamente. Una silla ergonómica adecuada y un sistema de archivo que tenía sentido para mí en lugar de tratar de acomodar las preferencias de organización de otra persona. En una semana, era más productivo de lo que había sido en meses. Las llamadas de los clientes fluían mejor cuando no me preguntaba si Charlotte estaba escuchando desde el pasillo. Los informes financieros se completaban más rápido cuando no era interrumpido constantemente por solicitudes de mover mis cosas de la computadora para que ella pudiera usar el comedor para cualquier proyecto de manualidades que hubiera descubierto en Internet. El silencio en mi nuevo lugar también era diferente. No era la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo que había llenado la casa últimamente, sino paz genuina. Podía trabajar hasta tarde sin sentirme culpable, ver lo que quisiera en la televisión y cenar en la encimera de la cocina sin tener que conversar sobre el drama del club de lectura de Charlotte. Aproximadamente 2 semanas después de mudarme, Charlotte comenzó a intentar comunicarse conmigo. Primero, fue un mensaje de texto preguntando sobre la información de la garantía del refrigerador, algo que podría haber encontrado en el cajón de la cocina donde habíamos guardado los manuales de los electrodomésticos durante 10 años. Luego, una llamada sobre si me había llevado el control remoto de repuesto para abrir la puerta del garaje. Cosas pequeñas, obviamente, solo excusas para hacer contacto. Respondí a sus preguntas educadamente, pero con brevedad. La garantía del refrigerador estaba en el cajón de la cocina. No me había llevado el control remoto del garaje. Probablemente estaba en la guantera de su automóvil, donde siempre lo guardaba. No le pregunté cómo estaba ni invité a conversaciones más largas. Solo proporcioné la información que había solicitado y seguí adelante. Lo extraño era lo normal que se sentía vivir solo de nuevo. Había estado por mi cuenta durante 6 años antes de casarme con Charlotte. Y aparentemente esas habilidades no habían desaparecido. Cocinaba comidas que realmente quería comer, mantenía el apartamento a una temperatura que tenía sentido y me iba a la cama cuando estaba cansado en lugar de cuando alguien más decidía que era hora. Por primera vez en años, estaba viviendo mi vida en lugar de acomodar la versión de otra persona de cómo debería ser mi vida. Los intentos de Charlotte de contactarme se volvieron más frecuentes y menos prácticos a medida que pasaban las semanas. Lo que comenzó como preguntas legítimas sobre artículos del hogar se transformó gradualmente en otra cosa, mensajes de sondeo que se sentían más como expediciones de pesca que como solicitudes reales de información. William me envió un mensaje de texto una noche. No puedo encontrar el manual de la cortadora de césped. ¿Recuerdas dónde lo pusimos? El manual estaba en el garaje, colgado en el tablero perforado donde había estado durante 3 años. Charlotte sabía exactamente dónde estaba. Ella fue quien había organizado ese sistema de tablero perforado en primer lugar, con ganchos etiquetados y fundas de plástico para toda la documentación del equipo. Le respondí con la ubicación por mensaje de texto y lo dejé así. Sin preguntas sobre por qué lo necesitaba. Sin ofertas de ir y ayudar con el mantenimiento de la cortadora de césped, solo hechos. Unos días después, llamó mientras yo estaba revisando el portafolio de jubilación de un cliente. Casi no contesto, pero Charlotte nunca había sido del tipo que llama repetidamente, así que imaginé que podría ser genuinamente importante. Hola, William, dijo cuando contesté. Su voz tenía ese tono cuidadosamente casual que las personas usan cuando intentan sonar normales sobre algo que claramente les molesta. Solo me preguntaba si tal vez podríamos hablar en algún momento sobre las cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, minimizando la hoja de cálculo en mi pantalla, pero sin cerrarla por completo. Bueno, siento que toda esta situación del divorcio sucedió tan rápido, dijo Charlotte. Quiero decir, estuvimos casados durante 22 años. ¿No crees que nos debemos a nosotros mismos al menos discutir qué salió mal? Me recosté en la silla de mi escritorio, mirando hacia las montañas a la distancia. Charlotte, me entregaste papeles de divorcio que ya estaban completados. Obviamente habías pensado en esto por un tiempo antes de esa mañana. ¿Qué queda por discutir?
El silencio se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. Finalmente, Charlotte dijo, solo creo que es extraño que ni siquiera preguntaras por qué quería el divorcio. La mayoría de las personas querrían entender qué pasó. La mayoría de las personas probablemente no pasan 6 meses viendo a su cónyuge llegar a casa con la colonia de otra persona en su ropa, respondí, manteniendo un tono conversacional en mi voz. Otra larga pausa. No sé a qué te refieres con eso. Claro que lo sabes, dije. Pero no importa ahora. Querías salir, saliste. Ambos somos libres de seguir adelante como queramos. Pero William. Comenzó ella. Charlotte, la interrumpí suavemente. Necesito volver al trabajo. ¿Había algo más que realmente necesitaras? Colgó sin responder. Volví a la pantalla de mi computadora y terminé de revisar el portafolio de jubilación, pero una parte de mi mente se mantuvo enfocada en esa llamada telefónica. Charlotte no se estaba comunicando porque me extrañara o se arrepintiera de su decisión. Se estaba comunicando porque mi reacción no encajaba en su narrativa y eso la estaba incomodando. Había esperado enojo, drama, tal vez intentos desesperados de recuperarla. En cambio, obtuvo respuestas prácticas y una desvinculación educada. Y aparentemente eso era de alguna manera peor que la confrontación explosiva que había estado preparada para manejar. La llamada llegó un jueves por la noche mientras yo estaba depurando la configuración de red de un cliente. El número no estaba en mis contactos, pero algo en el código de área me hizo contestar. Papá. Casi dejó caer mi teléfono. La voz de Sebastián era más profunda ahora que cuando la había escuchado por última vez hace 3 años, pero inconfundiblemente era mi hijo. Sebastián, dije, cerrando mi computadora portátil inmediatamente. ¿Dónde estás? En Phoenix, respondió. Me acabo de enterar de tu divorcio. Mamá me llamó ayer. Mi exesposa, Linda, se había vuelto a casar cuando Sebastián tenía 12 años y se mudó a Arizona con su nuevo esposo. Nuestro hijo había decidido quedarse con él durante la escuela secundaria, y yo había respetado esa decisión, a pesar de que significaba verlo solo durante las vacaciones de verano y los días festivos. Ahora tenía 26 años, dirigía su propia empresa de desarrollo de software y aparentemente estaba al tanto de mi vida a 2 estados de distancia. ¿Qué tanto te dijo tu madre? Pregunté, genuinamente curioso sobre qué versión de los eventos había llegado a Phoenix. Lo suficiente para saber que Charlotte inició todo y tú no opusiste resistencia, dijo Sebastián. Dijo que parecía sorprendida por eso. Dijo que no era propio de ti simplemente aceptar algo como esto sin tener todos los hechos primero. Linda me conocía lo suficientemente bien como para reconocer cuando mi comportamiento no coincidía con mi carácter. Habíamos estado divorciados durante 15 años, pero nuestra separación había sido amistosa. Solo 2 personas que se habían casado demasiado jóvenes y habían crecido en direcciones diferentes. Sin engaños, sin drama, solo el reconocimiento honesto de que queríamos cosas diferentes de la vida. Tu madre tiene razón, dije. No obtuve los hechos primero. Simplemente no vi el sentido de pelear por algo que Charlotte ya había decidido. ¿Quieres decirme qué pasó realmente? Preguntó Sebastián. Me sorprendí sonriendo. Mi hijo había heredado mi mente analítica y el estilo de comunicación directa de Linda. No estaba pidiendo chismes ni drama. Quería entender la situación para poder responder adecuadamente. Charlotte tuvo una aventura, dije simplemente. Me enteré de ello hace meses, pero no la confronté cuando pidió el divorcio. Supuse que era más fácil dejarle pensar que ella tenía el control de la narrativa. Inteligente, dijo Sebastián en tono de aprobación. No tiene sentido darle a alguien municiones que pueda usar en tu contra más tarde. Pero papá, ¿estás bien? ¿Realmente bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque Sebastián estuviera preguntando, sino porque me di cuenta de que la respuesta era genuinamente un sí. Estoy mejor que bien, le dije. De hecho, me va bastante bien. Bien, dijo Sebastián. Porque estaba pensando en tomarme un descanso del calor de Phoenix, tal vez visitar Colorado por unas semanas. Si estás dispuesto a tener algo de compañía. Miré alrededor de mi tranquilo apartamento,
imaginando la computadora portátil de Sebastián instalada en mi mesa de comedor, ambos trabajando en nuestros respectivos proyectos en un cómodo silencio como solíamos hacerlo cuando él era un adolescente. Me gustaría eso, dije. Me gustaría mucho. Genial. Reservaré un vuelo para la próxima semana, dijo Sebastián. Aunque te advierto de una vez. Probablemente voy a querer escuchar toda la historia. Y me refiero a toda la historia. Después de colgar, me senté en mi apartamento sintiendo algo que no había experimentado en meses. Auténtica emoción por el futuro. Sebastián llegó un martes por la mañana con 2 maletas, un maletín para la computadora portátil y el tipo de energía segura que irradian los jóvenes exitosos de 26 años cuando han descubierto cómo ganar dinero haciendo lo que aman. Se parecía a una versión más joven de mí, pero con los ojos verdes de Linda y una facilidad social que ninguno de sus padres había poseído jamás. Lindo lugar, dijo, dejando caer sus maletas en la habitación de invitados e inmediatamente gravitando hacia las ventanas. Gran vista, buena luz natural para trabajar. Siempre has sabido cómo elegir las ubicaciones. Pasamos el primer día poniéndonos al día con lo básico. Su empresa estaba desarrollando software personalizado para consultorios médicos y el negocio estaba en auge. Había comprado una casa en Scottsdale, estaba saliendo con una enfermera llamada Katie, que sonaba sospechosamente perfecta por sus descripciones, y había comenzado a invertir en bienes raíces con la confianza de alguien que nunca había experimentado una caída importante del mercado. Esa noche, durante la cena en un restaurante de carnes en el centro, Sebastián finalmente hizo la pregunta que yo esperaba. Entonces, cuéntame sobre Charlotte, dijo, cortando su chuletón con precisión quirúrgica. ¿Cómo era ella cuando la conociste? Lo pensé por un momento. Encantadora, dije finalmente. Trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa emergente de tecnología, muy enfocada en su carrera, muy segura de lo que quería de la vida. Nos conocimos en un evento de contactos profesionales y ella era el tipo de mujer que podía dominar una sala sin hacerlo obvio. ¿Y cuándo empezaron a salir mal las cosas? No salieron mal exactamente, dije. Simplemente cambiaron. Charlotte siempre necesitó ser el centro de atención. Pero en los primeros años, esa energía estaba dirigida hacia afuera. Estaba construyendo su carrera, haciendo contactos, escalando posiciones. Pero después de alcanzar un cierto nivel de éxito, esa necesidad de atención se volvió hacia adentro. Nuestro matrimonio se convirtió en otro proyecto para que ella lo manejara. Sebastián asintió pensativamente. Y la aventura comenzó hace unos 6 meses con un tipo llamado Derek Walsh. Entrenador personal, de 28 años, exactamente el tipo de persona que Charlotte elegiría si quisiera sentirse joven y deseada nuevamente. ¿Alguna vez pensaste en confrontarla directamente? Negué con la cabeza. ¿Cuál habría sido el punto? Si alguien quiere engañar, va a engañar. Si alguien quiere irse, se va a ir. Pelear por eso solo les da más municiones para usar en tu contra más tarde. Sebastián se reclinó en su silla, estudiándome con esos ojos verdes analíticos. ¿Sabes qué es interesante, papá? Estás manejando este divorcio mejor de lo que mamá manejó el suyo. Y ese fue mutuo. Tenía razón. Linda y yo habíamos pasado meses en terapia de pareja tratando de descubrir cómo desenredar 15 años de vida compartida sin destruirnos mutuamente en el proceso. Esto se sentía más limpio de alguna manera. Tal vez porque lo había visto venir. Tal vez aprendí algo de la primera vez, dije. O tal vez, sugirió Sebastián, Charlotte simplemente no valía el tipo de pelea que mamá sí valía. Esa observación quedó en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que mi hijo acababa de resumir algo que yo había estado sintiendo, pero que no había sido capaz de articular. Vale la pena luchar por algunas relaciones, y por otras no. El truco es saber la diferencia. Estaba lloviendo. El tipo de lluvia constante y persistente que te hace cuestionar por qué alguien elige vivir en Colorado. Sebastián y yo acabábamos de terminar de cenar. Habíamos ordenado comida italiana para llevar y estábamos discutiendo sus planes para expandir su empresa de software cuando llamó la recepción del edificio. Señor Winters, dijo el guardia de seguridad, hay una mujer aquí que pide verlo. Dice que se llama Charlotte Winters y que es su esposa. Miré a Sebastián,
quien levantó una ceja pero no dijo nada. Déjela subir, le dije al guardia. ¿Quieres que desaparezca por un rato? Preguntó Sebastián, sabiendo ya la respuesta. En realidad, no, dije, quitando nuestro envase de comida de la mesa de café. Quédate justo donde estás. Tengo el presentimiento de que esta conversación podría beneficiarse de un testigo. 5 minutos después, Charlotte llamó a mi puerta. Cuando abrí, parecía que había estado atrapada en la lluvia por más tiempo del que sugería el viaje en el ascensor. Su cabello estaba húmedo, su maquillaje ligeramente corrido y llevaba el tipo de ropa casual cara que se suponía que debía verse sin esfuerzo, pero que probablemente costaba más que los pagos de la hipoteca de la mayoría de las personas. William, dijo, entrando a mi apartamento sin esperar una invitación. Tenemos que hablar. Se detuvo en seco cuando vio a Sebastián sentado en mi sofá, con la computadora portátil abierta, luciendo completamente como en casa. Por un momento, su compostura se desvaneció y vi una genuina confusión en sus ojos. Charlotte, dije tranquilamente. Él es mi hijo, Sebastián. Sebastián, ella es Charlotte. Sebastián se levantó y extendió su mano con el tipo de profesionalismo educado que había aprendido en las reuniones de negocios. Un placer conocerte, Charlotte. Papá me ha contado mucho sobre ti. Charlotte estrechó su mano automáticamente, pero pude ver su mente trabajando a toda velocidad. En todos nuestros años de matrimonio, Sebastián nos había visitado tal vez 3 veces, siempre brevemente. Siempre durante los días festivos cuando Charlotte estaba demasiado ocupada con sus propias obligaciones familiares como para prestarle mucha atención. No sabía que estabas de visita, dijo Charlotte, todavía tratando de procesar la presencia de Sebastián. Decidí tomarme un tiempo libre de Phoenix, respondió Sebastián con facilidad. Para pasar tiempo de calidad con mi padre durante su transición. La forma en que dijo transición dejó claro que sabía exactamente qué tipo de transición estábamos discutiendo. Los ojos de Charlotte fueron de Sebastián a mí, probablemente calculando cuánto sabía él sobre nuestra situación. William, dijo, volviéndose hacia mí. Realmente creo que deberíamos hablar en privado. Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo frente a Sebastián, respondí, acomodándome en mi silla. Él es familia. Charlotte se quedó allí por un momento, claramente fuera de su guión. Probablemente había ensayado esta conversación, tal vez incluso la había practicado en su automóvil antes de subir. Pero cualquier cosa que hubiera planeado no incluía una audiencia, y especialmente no una audiencia que entendiera exactamente por qué había terminado nuestro matrimonio. Me congelé cuando vi con quién estabas cenando, dijo Charlotte finalmente, con una voz más pequeña de lo normal. Quiero decir, no me lo esperaba. Pensé que estarías solo. Sebastián cerró su computadora portátil y nos miró a los dos con el tipo de atención alerta que generalmente reservaba para depurar problemas de código complejos. ¿Por qué esperarías que estuviera solo? Pregunté, genuinamente curioso sobre su razonamiento. La boca de Charlotte se abrió, luego se cerró. Cualquiera que fuera la respuesta que había preparado, obviamente no funcionaba con Sebastián sentado a 3 pies de distancia, asimilando cada palabra. Charlotte se quedó en mi sala de estar durante casi un minuto completo, claramente luchando por recalibrar su enfoque. Obviamente había venido aquí esperando encontrarme aislado, tal vez deprimido, ciertamente dispuesto a participar en cualquier drama que hubiera escrito para este momento. En cambio, había entrado en una escena que sospechosamente se parecía a la satisfacción. No entiendo cómo puedes seguir adelante de esta manera, dijo finalmente, haciendo un gesto vago hacia mi apartamento, hacia Sebastián, hacia la vida que había construido sin ella. 22 años, William. ¿Acaso no significan nada para ti? Sebastián se movió ligeramente en el sofá y lo miré a los ojos. Había algo en su expresión, no exactamente un juicio, sino una evaluación. Estaba observando a Charlotte de la misma manera que analizaría un problema de software, buscando la lógica detrás de sus afirmaciones. Significaban todo para mí, dije en voz baja. Justo hasta que decidiste que no significaban nada para ti. Eso no es justo, protestó Charlotte. No sabes por lo que estaba pasando. No sabes lo sola que me sentía, lo desconectados que nos habíamos vuelto. Tienes razón, estuve de acuerdo. No sé esas cosas porque nunca me las dijiste.
En lugar de eso, se las dijiste a Derek Walsh. El nombre golpeó a Charlotte como un golpe físico. Su rostro palideció y dio un paso atrás. ¿Cómo lo? Comenzó. Cargos de hotel en tu tarjeta de crédito, dije simplemente. Registros telefónicos, el historial del sistema de posicionamiento global de tu automóvil. Charlotte, trabajo en tecnología de la información. Las huellas digitales son en cierta forma mi especialidad. Sebastián hizo un pequeño sonido que podría haber sido de aprobación. Charlotte nos miró a ambos de nuevo, probablemente dándose cuenta por primera vez de que había sido superada desde el principio. Entonces, lo sabías, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo este tiempo lo supiste. Lo sabía, confirmé. Y también sabía que confrontarte al respecto solo crearía más drama sin cambiar nada. Ya habías decidido lo que querías. Solo te hice más fácil conseguirlo. Charlotte se sentó pesadamente en la silla frente a mí, como si sus piernas de repente hubieran dejado de funcionar correctamente. Pensé que lucharías por nosotros. Pensé que al menos intentarías salvar nuestro matrimonio. ¿Por qué lucharía por mantener a alguien que no quería ser mantenido? Pregunté. Eso no es amor, Charlotte. Eso es desesperación. Sebastián cerró su computadora portátil por completo ahora, prestando toda su atención a la conversación. Podía verlo procesando todo. No solo las palabras, sino la dinámica, la forma en que Charlotte había esperado una respuesta y había obtenido algo completamente diferente. Cometí un error, dijo Charlotte, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Derek y yo. Se acabó. Nunca fue realmente nada serio. Yo solo. Me confundí. Lamento que no haya funcionado, dije, y lo decía en serio. No porque quisiera a Charlotte de vuelta, sino porque no le deseaba dolor a nadie, ni siquiera a alguien que me había causado bastante. William, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? Empezar de cero. La miré, realmente la miré, y me di cuenta de que cualquier cosa que hubiera sentido una vez por Charlotte se había transformado en algo completamente diferente. No era odio, no era enojo, solo distancia. Como mirar la fotografía de un lugar en el que solías vivir pero que apenas podías recordar. No, dije suavemente. No la hay. Charlotte se quedó allí por otro momento, luego se levantó lentamente. Debería irme. La acompañé a la puerta, y mientras salía al pasillo, se volvió una vez más. Espero que seas feliz, William, dijo. Y por primera vez desde que había llegado, su voz sonó genuinamente sincera. Lo soy, le dije. Realmente lo soy. Después de que se fue, Sebastián y yo nos sentamos en un cómodo silencio por un rato. Finalmente, volvió a abrir su computadora portátil y dijo, bueno, eso fue educativo. ¿Qué piensas? Pregunté. Pienso, dijo Sebastián, escribiendo algo en su computadora, que lo manejaste exactamente bien. Y pienso que vas a estar muy bien sin ella. Mirando alrededor de mi apartamento, a mi hijo trabajando en su computadora portátil, a la vida que había construido para